Tema de esta mañana, padre. Néstor, mira, a mí realmente la muerte de en serio. Sí, no, muy serio. La muerte de este joven me impresiona mucho, no solo por el dolor de su familia, no solo por todo lo que ya se ha dicho. De Jaime Esteban. De Jaime Esteban, claro. Sino por la falta de compasión, ¿sabe? Sí, nuestra sociedad es una sociedad en la que necesitamos buscar compasión, necesitamos que el otro nos genere emociones donde nos identifiquemos, donde haya empatía, donde me duela el dolor del otro. Es que a mí me impresiona mucho el regreso de los jóvenes, de los dos que atacan al joven asesinado, que lo asesinan y regresan con una parsimonia, taca, como si nada en esto. Volvieron a rumbear. Mira eso. Las imágenes que ustedes han visto, las del bar Before, Sí. que muestran estas en donde se ven ellos entrando. Están de nuevo en fiesta. O sea, Mataron a Jaime Esteban y regresaron a rumbear. Sí. Tú perdóname. Que le habla de un poquito de la indolencia, de cómo estamos viviendo una sociedad de odio. Y por eso te digo, yo creo que necesitamos trabajar más en la compasión, que no es lástima. Si usted ve la hora, Ricardo, este video de la discoteca Sí, de señor. Before, 4 de la mañana, 28 minutos. Ya habían pasado los hechos. O sea, hay dos opciones. O regresaron a rumbear después de haber matado O la hora a del Jaime video Esteban, está mal. o pero- hay un sí. error en Pero usted y yo sabemos... la grabación. Usted y yo sabemos que la hora está bien. Sí, pero tengo una pregunta. ¿Ese bar tiene permiso para estar abierto después de No, las 3 pero de la eso mañana? es otra cosa. De acuerdo, el bar estaba sé. abierto Pregunto. a una hora. La máxima de hora de rumba en Bogotá son 3 de la mañana. Sí, aunque ¿cierto? eso ha cambiado en los últimos días. No, Yo no sé 3 si de la eso- mañana. sí, La norma hoy en teoría, Bogotá sí. son 3 de la mañana. Yo me de quedé en acuerdo, eso. el bar estaba abierto a una hora en que no correspondía. Pero entraron a rumbear nuevamente al bar Después de abandonado, haber- De tirado a golpear a muchacho. alguien y dejarlo tirado ahí en el piso, porque seguramente ellos no sabían que lo habían asesinado, pero lo golpean, lo dejan ahí tirado y la vida sigue. Mira, casi que indiferencia, Néstor. Uno se llama Ricardo González, que es el que está a punto de ser capturado, ya plenamente identificado. Era un vendedor de perros calientes en la zona de San Victorino, en Bogotá. Del otro del capturado, se sabe que aunque fue estudiante de la Universidad de los Andes, se había retirado, ya no estaba cursando la carrera en la Universidad de los Andes. Néstor, como fue la y en primera esas dos información. hipótesis que ustedes están lanzando esta mañana alrededor de si volvieron después de la pelea, ¿sabe por qué creo que el problema es de la hora de la cámara de seguridad y no que hayan regresado al bar? Por el disfraz, porque cuando él golpea a Jaime en el piso, lo deja, ya lo matan de los golpes, ya no tenía las orejas. Ni siquiera cuando va corriendo ¿Qué quiere en decir? detrás de la carretilla El del que- reciclador, ya González, no el que tenía, está- el que está que está allá en el prófugo, fondo. ya no tenía las orejas del disfraz. Ah, Y pero aquí se- en la cámara de seguridad todavía tenía el disfraz completo. Pues se las volvió a poner. Esa también puede ser una posibilidad, pero más a la teoría de que la cámara de seguridad del bar tiene mala la hora. La cámara, si ustedes ven en la esquina, Héctor, la esquina inferior, marca las 4:28 de la madrugada. Que indica que es una hora aproximadamente después de que Exactamente. ocurrieron Los los hechos. Pero bueno, hoy vendrá la versión que es realmente la que falta. Bueno, faltan muchas versiones, pero una versión muy importante que falta es la del agresor, que es la de la defensa, que hoy tendrá que hacer en la audiencia en la que la fiscalía le imputará cargos. Es hoy, ¿no? Sí, es hoy. si no Es estoy hoy mal, y la es hoy. y la Sí, es hoy. representación de víctimas va a buscar que la fiscalía agrave la imputación porque inicialmente fue por lesiones personales. La tienen que modificar a homicidio porque efectivamente hubo un homicidio, pero Claro. la representación de la familia quiere que sea homicidio doloso con circunstancia de agravación para agravación. obligarlo en algún sentido, Néstor, a que diga No, pues, quién es para ese que hombre pague- de las no, orejitas. y para Es- que pague un tiempo que es la considerable. Claro, pero ¿Qué es la también para discusión presionarlo un jurídica poquito a que- llevar a las autoridades a ese muchacho de las orejitas negras, el que le da el golpe que finalmente lo hace desplomarse, caer al piso. Que es la discusión jurídica que va a haber sobre cuál fue el delito que se cometió, si se cometió un homicidio, además, pues doloso, pero además en circunstancias de agravación, como dice María Camila, pero y como está pidiendo el abogado de la familia que sea la calificación y que seguramente será la calificación que hará la fiscalía, porque la fiscalía en estos casos suele utilizar la estrategia de calificar
por lo alto, digamos, como con De buscar el la mayor máxima. grado de severidad para intentar o después negociar o justamente para tratar de que por esa vía, como lo está señalando María Camila, se fuerce a que otras personas, como en este caso la persona que está prófuga, llegue a comparecer a la justicia. Pero ahí va a estar la discusión, digo, de si hubo la intención de matarlo o no, porque ayer oí la versión de que justamente esa frialdad, que es de la que quiere hablar el padre, lo que muestra es que los agresores no pensaron haberlo matado, sino haberle dado una golpiza y por eso siguieron, digamos, su vida relativamente normal. Y entre otras cosas, cuando, como dice, perdóname padre, digo una cosita, como dice María Camila, cuando la fiscalía y la policía hicieron el informe inicial, lo que hicieron fue un informe pero Héctor, si uno inicial de golpea a lesiones alguien, en medio de una riña. Semejante paliza a alguien y lo deja ahí tirado, suponiendo, inconsciente. o sea, sí hay un grado de indolencia muy alto alrededor de todo este Es que tema. ahí Estoy de la pregunta si al inicio de la riña su intención era matarla, pues eso cabe un espacio. Pero cuando uno golpea a alguien y lo deja tirado en la calle de manera inconsciente a las 4 de la mañana, no es indolencia, es de verdad un intento de asesinarlo, porque lo dejó absolutamente vulnerable, desprotegido, sabiendo que no hay nadie a la redonda para que lo pueda rescatar. Entonces, y sobre lo que decía María Camila, que el golpe que le asestó, que finalmente lo Luis desplomó. Ernesto, hago una aclaración. Usted dice cuando uno golpea a alguien. No, yo nunca he golpeado a nadie. No Bueno, sé uno qué hace cuando golpea a alguien. Digo, menos en la cabeza, cabeza con una patada. No, hombre, por Dios, Bueno, eso por la por espalda. No. Digo, no es una Cuando manera alguien simplemente golpea, es que de decir, es una forma de decir. válido, es una forma de decirlo, de acuerdo, pues porque no suena tan bien como cuando alguien golpea a alguien, pero lo que quiero decir es, si uno o si esa persona viendo que queda tendido en el piso, que queda inconsciente, es como cuando alguien estrella a un transeúnte y sale corriendo, pues ahí claramente lo expuso a que se muriera, porque no lo socorrió, pudiéndolo haber socorrido. Por ejemplo, si estos chicos se dieron cuenta, oiga, se nos fue la mano, lo golpeamos muy duro, cayó al piso, venga, lo recogemos y lo llevamos inmediatamente a un centro asistencial, se nos fue la mano, pues ahí uno diría, oiga, no tenían intención de matarlo, pero dejarlo tirado ahí en el piso, en semejante estado, a esa hora del día, para mí sí quiere decir que no tenían ninguna preocupación con que se muriera. Todo está Es mal lo que en el este derecho episodio. penal eventualmente llaman eso el dolo eventual, ¿no? Que es justamente cuando uno puede prever que efectivamente está ocasionando el daño, como aquí en este caso, pues efectivamente le estaban dando patadas en la cabeza, claro, y uno de los dos agresores incluso parece haberlo pisado en la cabeza después de que la víctima estaba en el piso. Pero todo eso aún a pesar de no tener la intención de causar la muerte, pero es lo que en el derecho se llamaría eventualmente un dolo eventual. Ahí va a haber un caso de derecho penal muy interesante desde el punto de vista de la calificación jurídica. Sí. A mí me parece que hay una frialdad y una crueldad. Se les agradece, María Consuelo, la clase, todo el lenguaje corporal de derecho penal, pero esto, es decir, ese es el tecnicismo de los abogados. Aquí hay una cosa mucho más grande. Lo asesinaron. Y mi tema sigue. Hay falta de compasión por el otro, hay falta de empatía por el otro. Es que no puede ser así, Néstor. Esa no puede ser la manera como nos relacionamos en las calles. Muy bien, son las 6 de la mañana, 57 minutos. Ojo que me dice un penalista que ahí puede haber un homicidio agravado, ¿no? Homicidio agravado por poner en estado de indefensión al joven, a Jaime Esteban. Lo ponen en estado de indefensión cuando le meten el empujón por la espalda a mansalva y luego lo golpean hasta causarle la muerte. Ahí podría haber un agravamiento para estos criminales. Al margen del debate penal, padre, lo que le demuestra a usted todo esto es el nivel de hostilidad, de violencia que hay en las calles. Sin duda. Nosotros arreglamos, esa es la verdad. Como sociedad lo arreglamos todo a los golpes, a los insultos, a los coñazos, a las patadas. Esto que le pasó a Jaime Esteban es una pelea, cuando nos enteremos de qué fue la pelea, por una mujer, por un taxi, usted va a decir, ¿y cómo es posible que por eso haya terminado una tragedia
de los 2 muchachos, porque los otros van a terminar en la cárcel. Claro, a todos se le acabó la dañó vida la de vida. Sí, mataron a uno y se suicidaron los otros. ¿Vio la cifra, Néstor? 6 de la mañana. Cada 58 día mueren en Colombia, cifras que revela el periódico El Tiempo que trae la Hoy, Policía Nacional. 2000 Sí, y señor. pico. Más de 2065 personas han muerto por intolerancia este año en Colombia. 6 en promedio diaria. 6 personas mueren por esa intolerancia y por violencia como esta que ocurrió el pasado 31 de octubre. 6 de la mañana, 58 minutos.